nosotros los vamos a invitar, ¿no?, a estar presentes en la cámara y que las preguntas las hagan ustedes mismos. Esta es una pequeña diferencia que hacemos en relación a las otras mesas que ustedes están acostumbrados a transitar en el día de la mañana y que van a seguir transitando. Esta mesa se va a repetir con cada eje, o sea, va a haber otra mesa como esta en el eje Otredades y otra mesa como esta en el eje Culturalidades. Así que son mesas de debate para que podamos seguir discutiendo, como decía Virginia hoy a la mañana, este tema tan importante. Les recuerdo algunas cuestiones administrativas. Tienen el cursor abajo para poder hacer las preguntas en el chat, que nuestros relatores, que son Paola Basavilbaso y Rafael, que no lo veo... no lo veo ahí, Rafael Gómez, no tiene la foto pero tiene el nombre, Rafael Gómez Caram, sería el otro relator que nos van a acompañar y van a ir recogiendo las preguntas para que nosotros podamos después ubicarlos a los que las van a enunciar. Les recuerdo nada más que tenemos una hora de finalización muy puntual porque el sistema nos corta, ¿no?, la transmisión, así que tenemos que respetar ese momento, con lo cual le voy a pedir que, a pesar de que las preguntas van a ser hechas por ustedes, que sean sintéticas y cortas, ¿no?, y que sean directas. Preguntas o comentarios, por ahí alguien quiere comentar algo que no es una pregunta, como es una mesa de debate, en este caso ese decir va a estar habilitado. Bueno, voy a presentar entonces a nuestra primera oradora, que va a retomar algunas cuestiones de las mesas de la mañana, que es Emma Ponce de León de Apu, Uruguay. Es psicóloga, doctora en psicoanálisis por la Universidad Complutense de Madrid, miembro titular en función didáctica de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis, representante de Uruguay en COAP, y se ha dedicado al psicoanálisis de niños, adolescentes, adultos y parejas, y a la coordinación de un equipo interdisciplinario desde 1991. Y Emma, entonces te damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, le agradezco a todos el estar, a los organizadores de este congreso en estas condiciones y que, bueno, viene muy bien. Y bueno, y pasando al tema que nos convoca, agradezco sobre todo la riqueza de la mesa de esta mañana, donde las presentaciones que aparecían como perspectivas diversas fueron tejiendo en el encuentro un nuevo texto hecho de superposiciones, de contrapuntos, de diferencias, que apela no solo a albergar las diferencias, sino a trabajarlas, sacrificando la ilusión de armonía. Así que bueno, mis comentarios se inscriben en esa alteridad, en exponer disensos, intentar expresarlos con limitaciones propias y también del tiempo. Bueno, espero que los estimule al debate. Creo que ha quedado claro que las distintas posiciones teóricas se ubican en paradigmas diferentes respecto al inconsciente y al sujeto mismo. Bueno, me voy a atrever a polemizar con un analista de la talla de Jaime Spilka, pero polemizar es en definitiva ser convocado a pensar. En primer lugar, tomo el planteo de Spilka de su preocupación sobre la supervivencia del concepto inconsciente y con él del psicoanálisis. Spilka le da importancia a la noción de no verdad, que es un poco el lugar de la negatividad en psicoanálisis, o tiene que ver con esta, y que establece la dicotomía positividad-negatividad. Mi punto de debate sería, ¿qué efectos produce esta noción en nuestra praxis y en nuestra vida? A mí me resulta de mayor ayuda la noción de verdades parciales, provisorias, subjetivas, relativas, en fin, podemos usar distintos términos, ya que me pregunto si la no verdad, como negativo de la verdad, no se acerca a algo de lo absoluto, donde todo discurso se destituye a sí mismo antes de instituirse. ¿Qué queda entonces? ¿Hay posibilidad de producción subjetiva? Bueno, yo parto de la base que para pensar se necesitan ciertos criterios, narrativas o relatos con una cualidad de una certeza provisoria, ¿no? Y certeza no es convicción, es decir, que siempre está la posibilidad de disentir, serían como organizadores, en cierta forma del yo, porque desde ahí es que hablamos, pero bueno, me parece que en esas discriminaciones y elecciones que también hacen a la ética, se va construyendo la subjetividad.
Virginia Ungar trae una idea de sujeto más amplia que la del sujeto del inconsciente y señala la importancia de otros atravesamientos de época históricos, dando pie a la pluralidad de las subjetividades. También me hace pensar en aceptar un psicoanálisis cada vez más abierto a reformulaciones, aunque eso produce desazón. Si la producción de subjetividad supone cuestionar el saber y el poder, ¿cómo prescindir de la construcción de un cierto saber como un proceso que no puede ser ni totalitario ni inconsistente? ¿No debe instituirse en un punto? Esta tensión entre saberes y poderes es la tensión de la alteridad que acompaña la vida. No podemos negar que los psicoanalistas caemos a través de nuestras simpatías teóricas en lo ilusorio de ciertas verdades. La verdad princeps que sostiene nuestra práctica es la existencia del inconsciente. Sin embargo, también sabemos que es una construcción. Por ejemplo, la centralidad del Edipo, que señala bien Spilka, nos lleva a preguntarnos de qué modo se entiende el Edipo. Yo creo que sería importante, porque esto ha sido convocado también en otras mesas, bueno, ¿qué queremos decir con que el Edipo es suficiente o insuficiente para la estructuración psíquica, ¿no? Yo invito al público y también a los expositores a un debate sobre este tema, porque, a ver, el Edipo es únicamente lo que nos define como sujetos morales y éticos. La formulación freudiana está vigente en todos sus aspectos. ¿Y qué pensamos hoy de la formulación lacaniana? Dar lugar a estas preguntas me parece que es fundamental, ya que a lo largo del tiempo han ido emergiendo posturas y conceptualizaciones contrarias a la generalización del Edipo a partir de un solo modelo y la constatación de que resulta insuficiente frente a los vertiginosos cambios culturales. Otro punto de debate sería la afirmación de que las neurociencias no ayudan a mantener el concepto de inconsciente. La contraposición entre el psicoanálisis y las neurociencias, dejándolas del lado de lo real o de una verdad racional, a mí no me parece una oposición fructífera. Freud nos invitaba a enriquecer nuestra visión desde todas las disciplinas, humanísticas y científicas, todas insertas en paradigmas en movimiento. Las ciencias tampoco plantean verdades estáticas y definitivas. El proyecto de Freud está siendo hoy redescubierto por las neurociencias, confirmando intuiciones geniales de Freud en su periodo más cercano a la física. No podemos escotomizar parte de la realidad si queremos sostener el psicoanálisis. El neuropsicoanálisis, por ejemplo, está arrimando elementos muy importantes a la comprensión de temas centrales del psicoanálisis, como la pulsión, los sueños, la memoria, y creo que esto produce aperturas, el hecho de conocer estos aportes. Yo creo que el psicoanálisis y las neurociencias, si investigamos y leemos un poco, vamos viendo que tienen hoy en día en común lo irreductible de la singularidad y lo impredecible del devenir de todo sujeto, porque en eso están las neurociencias hoy en día y la genética, donde lo que se resalta es lo heterogéneo principalmente, ¿no? Y la discontinuidad, como nosotros sostenemos la discontinuidad del sujeto. Me interesaron los puntos aportados por Mónica Santolaya y creo que es importante intentar explorar los matices y diferencias de conceptos fronterizos que están en estrecha interrelación y tienen zonas de superposición: constitución psíquica, producción de subjetividad, psiquismo e inconsciente. ¿Cómo entender la constitución del sujeto que implica una relación con los orígenes? O sea, es diferente si adherimos a la hipótesis freudiana de que el inconsciente tiene tiempos de fundación en la represión originaria, o si aceptamos que hay un tiempo presubjetivo, como propone Silvia Bleichmar, donde el inconsciente no se ha constituido aún. Ruggero Levi pone el foco en esta etapa constitutiva, donde es esencial la transmisión parental en la construcción de subjetividad, y se pregunta por los efectos de lo traumático en los padres y en sus posibilidades de metabolizar. Propone la narrativa como algo que puede atenuar el terror. Como ejemplo, la pandemia aparece como una experiencia vivencial que atraviesa y descoloca todos los niveles donde se constituye el sujeto. Acá nada más que un paréntesis para hablar de que lo traumático yo lo encaro como potencialidad, o sea, no como acontecimiento, ¿no? La misma pandemia puede ser traumática o no, dependiendo de otros elementos.
Las narrativas brindadas a los niños, niñas, adolescentes, ¿son siempre de calidad? Las palabras, los discursos, también pueden ser parte de lo traumático. También hay mucho que excede a los padres e incide en la subjetivación como un proceso que dura toda la vida. Hay otras figuras, están los educadores, lo sociocultural, lo político, el Estado, las instituciones. ¿Qué pasa hoy con esas narrativas o discursos diversos? ¿Contribuyen a elaborar lo traumático o muchas veces son parte de lo traumático? Así como la función parental puede ejercerse de modos diferentes, haciendo una función reverí o contribuyendo a lo traumático. Si bien el psicoanálisis siempre rescató la importancia de la incertidumbre, apoyado en un objeto inasible por definición, también ha habido cierta disociación entre el discurso y los hechos, porque en definitiva la subjetividad también nos aprisiona, también se confunde con ser idéntico a sí mismo, con todo lo que eso conlleva de resistencia a la transformación, a la apertura a lo diferente, al reconocimiento de lo vulnerable que son todas nuestras posiciones y creencias. Bueno, dejo por acá. Bueno, muchísimas gracias, Emma, por tus palabras de recoger algunas cuestiones de hoy a la mañana. Voy a presentar ahora a Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez es de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, miembro de la Asociación, de la Comisión de Formación y Transmisión de Psicoanálisis de FEPAL, miembro del equipo editorial de Calibán y la revista latinoamericana de psicoanálisis. Te escuchamos, Cecilia. Bueno, pues es un gusto estar aquí y poder continuar el debate de los trabajos tan interesantes que se presentaron en la mañana. Me parece que dejaron muchas vías, muchas aperturas para poderlas retomar hoy entre todos. Yo también quisiera hacer un punteo en términos generales, tratando de abonar y de detonar la parte más rica que será el diálogo con los participantes, ¿sí? Creo, o sea, que como punto de partida para retomar están las nociones de inconsciente, subjetividades, producción de subjetividad, la identificación y sobre todo la idea de movimiento. Me parece que fueron temas muy centrales de los planteamientos. En esa idea de movimiento, el psicoanálisis, o mejor dicho, los psicoanalistas, vamos enriqueciendo nuestras perspectivas, dejándonos habitar, como se dijo en el panel, por las diferencias, considerando que sin diferencias no habría lugar para los necesarios interrogantes. Así que espero que podamos dialogar con los distintos puntos de vista de los participantes. Para tomar la discusión, voy a partir del planteamiento de Spilka sobre la noción de inconsciente, que me parece que fue bastante discutido, que generó bastante movimiento, ¿no? Una noción que nos ubica en la idea de la maldición del lenguaje, como le llama, que marca un hiato. Porque se dice, se puede decir, y porque se dice, no se puede decir. Esta maldición, maldecir, porque nunca podemos decirlo todo, ni pensarlo, ni abarcarlo, como fondo incognoscible, nos desprende de la mismicidad biológica y nos arroja el desamparo del sinsentido, de la falta, que es al mismo tiempo motor de deseo, movimiento hacia una verdad nunca aprehensible, sobre la que hacemos construcciones permanentes. Debatir hoy lleva el impulso del deseo de seguir moviéndonos tras el señuelo imposible de una verdad absoluta. Completamente imposible, pero con la posibilidad de ampliar nuestras construcciones referenciales. De las distintas nociones sobre sujeto, sobre las que Virginia Ungar hizo un interesante recorrido, la del sujeto del inconsciente constituye la subversión del psicoanálisis a la visión naturalista, positivista, abriendo una dimensión y una comprensión del ser humano en una estructura deseante. La ley constitutiva del Edipo, lugar del conflicto ético, da cabida a las nociones del ser, del saber, de la razón, de la verdad, entre algunos de los conceptos que hicieron parte del debate de hoy en la mañana y que podemos continuar. Me parece importante retomar la idea de la antecedencia del Homo moralis sobre el Homo sapiens. Así que, por otro lado, Mónica lanza la pregunta, ¿de qué inconsciente hablamos cuando lo hacemos en torno a la subjetividad, asumiendo subjetividad como un concepto diferencial al psiquismo? Apunta a la manera en la que se articulan las nociones de inconsciente,
las fronteras porosas entre constitución del psiquismo y producción de subjetividad, y me parece que está en sintonía con lo que Virginia Ungar dijo. Lo que conforma subjetividades no solo es sujeto de la razón, como lo pensaba la filosofía clásica y moderna, y tampoco es solo sujeto del inconsciente. La concepción contemporánea de sujeto implica la interacción con el contexto y con la época. Hoy no es posible pensar un psicoanálisis que no tome en cuenta el contexto y la época en la producción de subjetividades. Considerando la importancia del Edipo como estructurante del sujeto deseante, yo me pregunto, también aquí quisiera marcar un punto de interés, inquietud. ¿Qué lugar tienen hoy Narciso y también Hamlet como mitos referenciales que ayudan a interrogar formas sintomáticas comunes hoy en día? Me pregunto si lo que postuló Virginia Ungar sobre la envidia como la intolerancia radical a la alteridad cabe en la perspectiva de las cristalizaciones narcisistas y sus problemáticas. Es una pregunta que me surgió. Y de Hamlet en el ser o no ser, ¿qué tanto puede ejemplificar formas de desubjetivación extrema vividas hoy en día y que escuchamos con frecuencia en los consultorios? Por otra parte, bueno, tomando en cuenta el contexto, hace pensar cuáles son los efectos del imperativo del goce, de la inmediatez, del exceso y desborde, que parecen dar cuenta de problemáticas en las que lo que falta es la falta. En formas sintomáticas tan comunes en nuestros días aparece esto, la falta necesaria en la estructura deseante. Y Spilka pregunta, ¿qué pasará con el deseo de psicoanálisis en una época marcada por la tecnología en su versión más desaforada? Creo que ya estamos ahí, y la pregunta podemos reformularla en tiempo presente. ¿Qué está pasando? ¿Qué se va gestando ante el vértigo que nos conduce hacia lo que parece ser el posthumanismo? ¿Qué males de la cultura, qué malestares de la cultura se tejen con situaciones clínicas que hoy vamos enfrentando? Dentro de las circunstancias actuales, nuestro ingreso forzado al campo clínico en la virtualidad, forzado porque con la pandemia todos tuvimos que pasar y de una manera muy vertiginosa a la atención a distancia. Y bueno, está este planteamiento en el horizonte, qué riesgos, qué descubrimientos se van gestando, ¿no? Otra vía para abonar a la conversación es aquella en la que, además de la creencia en el inconsciente, que subraya Spilka, nuestro quehacer está también en el trabajo que posibilita narrativas que permiten la inserción y elaboración de vivencias emocionales en el espacio mental, ¿sí? Más allá de levantamiento de represiones, de hacer consciente lo inconsciente, pienso aquí que se abre el campo para pensar en las narrativas que permiten inserción y elaboración de estas vivencias emocionales en el espacio mental. Ruggiero Levi habla en su texto de la importancia de esto, situando el foco en la situación por la que estamos transitando a partir de la llegada del COVID-19 que trastocó la vida de todos. Cabe ahondar en los efectos desubjetivantes para muchos traumáticos en los que una situación que nos enfrenta con la vulnerabilidad extrema se vuelve mucho más disruptiva para quienes tienen condiciones menos favorecidas, socioeconómicamente hablando, marginales, poblaciones que de por sí son más vulneradas, ¿no? Me parece algo que nos afecta a todos, pero bueno, me pareció importante retomar el lugar que da esto Ruggiero, ¿no? Él pone el foco de atención en las adolescencias y en las posibilidades de los niños de encontrar sostén en padres que no encuentran contención para sus propios miedos en el contexto actual. Pero bueno, me parece que se sobreentiende también la importancia que se da a toda la relación en la constitución de la subjetividad en niños, en adolescentes, en la interacción con los padres y con el entorno social, con la época. Por último, ¿qué efectos se van gestando en lo colectivo a partir de lo que estamos viviendo? Pensamos en singularidades, pero también en términos de malestares de la cultura. Y me parece importante subrayar el llamado que Ruggiero hace en relación a que uno de los desafíos del psicoanálisis hoy
además de nuestro trabajo en consultorios, es a través de las instituciones psicoanalíticas que deben, de alguna manera, poder ofrecer su mirada, su continencia subjetivizante a los sectores de la población menos favorecidos. Spilka mencionó la ética, que tiene muchas dimensiones, pero yo parto de la pregunta de qué derivas hay para pensar en la ética hoy en día, en un mundo en el que la violencia creciente es alarmante, una época en la que la necropolítica da cuenta de formas de desubjetivación aniquilante. ¿De qué forma lo singular se multiplica en colectivo y viceversa? Ruggero Levi hace un planteamiento importante en torno a la posible gestación de la violencia en la sociedad que sería interesante poder seguir conversando. Estos son puntos de partida que me parece que abren para distintas reflexiones, y todo ello en el entrecruzamiento del psicoanálisis con la filosofía, la sociología, la música, poesía, el arte, convocados por los autores, situados en un fértil territorio de fronteras. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Le vamos a dar la palabra a Mirta Goldstein. Mirta Goldstein es miembro directa, ¿no es cierto, Mirta, de APA? Porque no me lo pusiste acá. Bueno, me parece que se sobreentiende. Sí, ya sé, pero bueno. Secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, directora de La Época APA Online, una revista de APA virtual, y expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, exdirectora de formación permanente de APA, ex representante en diversas sindicaturas de la Nación, ex miembro de AGEVA, Asociación Gerontológica Argentina, ex miembro de Mayéutica, ex miembro director del Comité Académico de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad Kennedy y autora de varios libros y ensayos. Te damos la palabra a Mirta. Bueno, Mauricio, muchas gracias a vos, a todos, por estar aquí en este diálogo, y también a los integrantes de la mesa de hoy a la mañana. Obviamente que yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que hablar de subjetividades en plural, pues no hay una única subjetividad ni individual ni colectiva. Con subjetividad nombramos dos cosas diferentes. Por un lado, la conformación psíquica de un sujeto singular, y por otro, los rasgos predominantes de un colectivo determinado. Con lo cual, en cada caso tenemos que explicitar desde dónde estamos hablando. Coincido también con Virginia Ungar, que no hay uniformidad en el concepto de sujeto y que tenemos que diferenciar sujeto de subjetividad. Para nosotros en psicoanálisis el sujeto va desde el sujeto de la conciencia hasta el sujeto dividido por lo inconsciente, y hoy también se dijo en permanente proceso de cambio y subjetivación. Y acá quiero también poner una interrogación, una zona de interrogación al decir que el sujeto está en proceso de subjetivación. ¿Cómo lo escuchan esto? Me parece que aquí hay una pregunta a hacer. Porque bueno, me parece que podría hasta ser o una redundancia o una contradicción, o un problema, un dilema. Si bien estamos todos de acuerdo sobre la mutua implicación entre subjetividad, medio social y cultura, y que no hay un sujeto ni sociedades aisladas, hay algunas preguntas que insisten y que muestran que hay un imposible de resolver y que no se desgasta en el tiempo. La pregunta me parece que es: ¿en qué medida los rasgos culturales determinan al sujeto y en qué medida los sujetos, uno por uno, se identifican con los rasgos sociales de una época cultural? Basta pensar en que esto hace síntoma, que hay un desplazamiento del síntoma, digamos, del sujeto a fenómenos de la época. Por ejemplo, cuando hablamos de trastornos, por ejemplo, los trastornos del vacío, que engloban una variedad de síntomas que se explican de una misma manera, por supuesto, con esto yo no concuerdo. Entonces, mi pregunta ¿es válido calificar a una época cultural y por ende a una subjetividad
calificarla con denominaciones tales como subjetividad líquida, fracturada, de la pantalla, del consumo, que generalizan y desconocen lo singular del sujeto y lo singular de las distintas etnias, clases sociales, grupos religiosos, géneros sexuales, que conviven en cada tiempo histórico. Me parece que la idea que quiero transmitir es la convivencia, y aquí quiero retomar algo que había dicho Emma, que los paradigmas también conviven y a veces no nos preguntamos si se contradicen o no. En nuestras teorías psicoanalíticas conviven diferentes paradigmas. En este sentido, bueno, también acuerdo con Spilker en recurrir a la filosofía y la literatura como metáforas, si no se convierten en excesos discursivos que también intentan uniformar y hasta dominar las subjetividades al encasillarlas, sin dar lugar, a mi gusto, cuando las encasillan, a la libertad de acción y de decisión y al deseo de verdad. Y aquí quiero polemizar con Spilka, porque me parece que si bien él habló del deseo de verdad patologizándolo, quiero diferenciar el deseo de verdad, por lo tanto deseo insatisfecho, ya que la estructura del deseo es el deseo insatisfecho, de la creencia de la verdad ya dada y revelada, que por ejemplo sostienen algunas religiones y algunas ideologías. Entonces, al hablar de la relación entre ética y psicoanálisis, también quiero acá marcar una diferencia. No es lo mismo moral, no es lo mismo el homo moralis que el homo ético. Me parece que aquí también hay que marcar una diferencia. Y entonces yo voy a proponer que, para mí, a gusto, en este sentido de la ética y de lo social y de la convivencia, me parece que hay subjetividades dominantes, subjetividades subordinadas y subjetividades deseantes a partir del concepto de castración. De esta manera, este esquema o esta trilogía me permite incluir la multiplicidad de la existencia psíquica y humana. Para Freud, la subjetividad está dada por las diferentes inscripciones en el aparato psíquico a lo largo de la vida del sujeto. Estas inscripciones son singulares e intransmisibles y constituyen tiempos lógicos del desarrollo del aparato psíquico. Entonces, para mí, esta subjetividad es una subjetividad operatoria, es decir, que da cuenta de las capacidades del aparato psíquico y por ende del sujeto en conformación o conformado. Otra faceta de la subjetividad que hoy se mencionó es la relacional, que no todos nosotros, causamos en los vínculos de confianza con los otros significativos. Pero la subjetividad así entendida puede tener como destino quedar amarrada a esos vínculos primarios o exogamizarse. Creo que ahí también hay que hacer una distinción. Lacan, por su parte, habló del sujeto desiderativo, concepto que incluye la vertiente más simbólica de la relación del sujeto con el otro con mayúscula, al punto que describió los tiempos lógicos del sujeto y su acto. Después voy a referirme al sujeto colectivo y al acto. Hoy me parece prudente agregar la subjetividad digital sin patologizarla, pues es inherente a los nativos de una inteligencia y una afectividad diferente a la nuestra, pero no por ello trastornada. La primera diferencia a alojar, hoy se habló mucho de alojar las diferencias, es alojar a las nuevas generaciones con sus diferencias. Entonces, una pregunta. ¿El psicoanálisis puede articular el sujeto ético-político con el sujeto desiderativo del inconsciente freudiano? Spilka sostiene lo inconsciente y el Edipo como constitutivos en su trabajo escrito del homo ético. Hoy habló del homo moralis. Ruggero Levi
coloca al soñar y a la actividad psíquica del soñar como la encargada de simbolizar la realidad y reconstruir los sistemas yoicos de la infancia. Me parece interesante esta capacidad soñadora, pero también me parece que no es la única. Otro aporte de Spilka, con el cual también me gustaría polemizar, es la diferencia que hace entre la razón natural y la razón del inconsciente. Entonces dice, la razón natural, para ella lo que se dice es, y la razón de lo inconsciente, lo que se dice no es. Y acá quiero agregar una idea, creo que Cecilia también retomó esto, que si bien en la dimensión del deseo inconsciente lo que se dice no es, a la vez puede serlo, ya que no hay en lo inconsciente principio de contradicción por un lado, y por otro, el principio de realidad funciona en ese sujeto en particular, dado que lo que se dice es un medio decir, en tanto no se verifique lo contrario. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un juicio de existencia falso. La aseveración y la negación no parten solo de la conciencia, sino del juicio de existencia inconsciente. No tener en cuenta este aspecto puede llevar a un sujeto a fanatizarse o a asumir creencias extremas que hasta pueden devenir en suicidios subjetivos. Mónica Santolaya trabaja con la noción de producción de subjetividad. O sea, parte de la idea que la subjetividad no preexiste, sino es un producto. Dado que la cuestión de la producción atañe al efecto mercancía, considero, a diferencia de la subjetividad como producida, considero a cada subjetividad individual y colectiva como una invención, un exceso a lo imaginado y conocido que permite diferenciar las generaciones unas de las otras. De hecho, los millennials y los centennials se diferencian entre sí a pesar de su inscripción dentro del capitalismo tardío. Hoy conviven estas dos generaciones y si les atribuimos los mismos rasgos, ¿cómo las diferenciamos? Mónica Santolaya también recurre a otras metáforas interesantes. La metáfora de la cartografía y los mapas. Me gustaría agregar a esta metáfora que esta metáfora, a mi gusto, reprime el espesor del goce, del cuerpo gozante, del cuerpo pulsional. Todas las metáforas algo reprimen, ¿no? Pero me parece que aquí hay que agregar a esta metáfora el cuerpo pulsional y gozante. El goce no tiene otro territorio que los cuerpos erotizados. Pienso que este es el gran dilema de las concepciones sobre las subjetividades, en tanto algunas incluyen la sustancia gozante y otras la excluyen. Entonces, quiero retomar dentro del campo de las subjetividades trilogías, territorios subjetivos lo llamaríamos hoy. En Freud, la trilogía Inhibición, síntoma y angustia anudadas por el Edipo. La trilogía lacaniana, real, simbólico, imaginario, anudados por el goce puesto a jugar como invención en los lazos sociales para sostener el deseo y el sentimiento vital que de no ser así, el sujeto cae en la melancolización. En síntesis, adhiero a la idea de subjetividades en su multiplicidad de apariciones y de sujetos del conflicto. Hoy se habló del sujeto en conflicto, pero también de un más allá del deseo, sujetos de una invención de goce anudada a lazos sociales. Y antes de terminar, quiero decir algo respecto del sujeto colectivo, que no es la masa, sino la acción conjunta y organizada dentro de un lazo comunitario,
a veces este sujeto falta y no hay acciones de liberación. En cambio, cuando irrumpe el acto colectivo, ahí mismo podemos decir hay sujeto colectivo. El acto es el sujeto. Espero haber contribuido al diálogo y me resultaron interesantes las ponencias de Cecilia y de Emma, con las cuales tengo ya algunas preguntas. Gracias. Bueno. Gracias, Mirta. Vamos a empezar entonces, o vamos a continuar este debate. Porque hasta ahora me parece que en lo único que coincidimos es con la S del título de la mesa, ¿no es cierto? Porque después todo lo demás, entre la relación entre subjetividades y sujetos, ya sabemos que hay una diferencia, pero tampoco acordamos, ¿no? Hay distintas versiones sobre cómo pensar al sujeto, y ya ahí entonces tenemos un montón de líneas de pensamiento. Ya tenemos alguna pregunta del público. No sé si ustedes quieren, vos Mirta decías que tenías un par de preguntas, no sé si Emma y Cecilia quieren hacer algunas preguntas entre ustedes, si tienen alguna pregunta por ahí picando. Al público lo que le quiero aclarar otra vez es que como es una mesa de debate, no hace falta que hagan preguntas. Si alguien quiere acotar algo desde su punto de vista o porque no está de acuerdo, bueno, en esta mesa particularmente eso está permitido. Así que esperamos también sus opiniones, no solamente preguntas. 5 minutitos si quieren entre ustedes debatir algunas de las cuestiones que han ido planteando. Bueno, yo podría hacerle algún comentario a Emma. El problema de la verdad y de la no verdad, me parece que este es un tema interesante. Me parece que Jaime se refería al no toda la verdad, ¿no? Pero me parece interesante tu puntuación porque me parece que alude al texto freudiano la negación. ¿Y cómo entendemos el texto freudiano de la negación? El no freudiano no es solo negación, es afirmación, es aseveración. Es la marca de algo reprimido y algo que accede a la conciencia. Entonces, me parece que una pregunta que le haría a Spilka es qué cualidad o qué calidad de no le da a esta afirmación no verdad. Si es en el sentido lacaniano del no todo o alude al no de la negación freudiana como marca de algo que, que se reprime y algo que llega a la conciencia. Esto no sé si es una pregunta, pero me pareció interesante rescatarlo de tu comentario. Bueno, también coincido en que los discursos engañan. Las narrativas son discursivas. No sé por qué hablamos de narrativas, cuando en realidad tenemos un concepto de discurso que si bien proviene de Lacan, no solo, ¿no? Los discursos son síntomas también, son síntomas del malestar en la cultura. Por lo tanto, me parece que son engañosos, digamos, siempre tienen una veta de engaño. Le pasamos la palabra a Emma, a ver si querés decir algo de este comentario que te hace Mirta. Emma, estás muteada. Bajo en el micrófono. Ahí. No, me parece que yo, sobre todo, habría una pregunta desde lo que a mí me hizo pensar esto de no verdad, y sobre todo preguntaba un poco y planteaba lo que a mí me parece, ¿no? Como que llevaba, a mí me conducía un poco a la idea de lo absoluto, un poco, de una oposición un poco binaria de verdad, no verdad, y me sirven más a mí otro tipo de formulaciones, pero me parece re interesante lo que trae Mirta en cuanto a estas dos vertientes que están en Lacan y en Freud y que marcan matices, ¿no? Y habría que ver también, bueno, qué quiere decir el autor, que se expandió mucho en el aspecto de la no verdad a lo largo de su presentación oral, que fue un poco diversa del texto que nosotros teníamos.
Ahora te pregunto, Ceci, si querés agregar algo, me parece que hay algo en lo que ustedes están planteando, ¿no? Que tiene que ver también con lo que Mirta decía hace un ratito, ¿no? De cómo nuestras distintas teorías, nuestros distintos lugares con los que podemos pensar subjetividad y sujeto en este punto, ¿no? Ya hablan de una diversidad y ninguna de estas posiciones las podemos pensar como la verdad, pero sí es interesante poner en debate, ¿no? Estas distintas verdades a medias, como diría Lacan, o verdades parciales, como estamos dando cuenta que se están presentando en este momento, ¿no? Cecilia. Sí, bueno, es una invitación muy rica para seguir hablando, pero yo en este momento me gustaría que el público Bueno, pudiera enriquecer y ya después, bueno, seguir con esto que plantean. Se me bárbaro. hace muy rico, pero abrir mejor ahorita al Bueno, diálogo. entonces, si te parece, Francesca, vamos a darle la palabra a Ana Chavalgoiti, a ver si lo ubicás. Por ahí nos demora un minutito encontrar a la persona del público que va a hacer la pregunta, porque depende de la cantidad de pantallitas que haya, que no sé cuántos habrá ahí. Ahí está, Ana. Tenés que desmutearte, Ana. Ahí está. Sí, sabés que yo pensé que con la pregunta alcanzaba y sobraba, digo, o sea, que no tenía que aparecer en Bueno, escena. podés Esto hacer la me, pregunta, pero también esto podés dar me, tu opinión, porque me parece que ya sí, tenés una opinión de lo que estás esto, preguntando. esto me descolocaste, Mauricio, digo, o sea, no estaba, Yo no avisé estaba, al principio de la mesa. Es, bueno, no estaba preparada para salir por Zoom. A ver, bueno, perdonen cómo salga, pero salí así. No, lo que quería plantearles era, sí, justamente, no había, que creo que un poco lo vienen trayendo, digo, o sea, si esto de el homo moral del que estaban hablando no implicaba una confusión entre la moral y la ética, ¿no? O sea que tal vez merece la pena el debate. No digo que Explica haya hecho esa confusión, pero me parece importante como ponerla a consideración. Yo la ética la considero un poco, remitiéndome a Humberto Eco, como la ética del semejante, aquello de que cuando el otro entra en escena nace la ética. En cambio que la moral es un conjunto de reglas y normas histórico-culturales que van cambiando, bueno, como lo dice, con la historia y con la cultura. Esto me parece importante porque recientemente tuvimos acá en APU la invitación y la conferencia de Colette Soler, que ayer se refería a Viñar, al congreso o al encuentro de APU, en donde justamente me pareció como muy rico que ella recuperara cuál es el concepto de abstinencia en psicoanálisis, que tiene que ver más con la abstinencia moral, ¿no? O sea, y creo que algo de esto importa porque no podemos dejar de estar atentos a que nuestros propios prejuicios, nuestras propias normas morales se cuelan muchas veces en la intimidad de la clínica. Y bueno, de ahí el análisis, o para algunos es de la contratransferencia, para otros es el análisis de las transferencias recíprocas, y bueno, de la necesidad de un otro de un otro llamado supervisor, pero con quien poder cotejar esos atrapamientos especulares o esos adoctrinamientos en que podemos caer. Después, otra cosa, y no quiero acaparar, es que podamos pensar si esto que también viene desde hoy en varias mesas se ha planteado, si no podemos hacer una diferencia entre lo que puede ser, como que Emma lo traía también, y ustedes también, Gabriela y Cecilia, digo, o sea, cómo pensar la estructuración edípica. O sea, ¿qué entendemos por el Edipo? ¿El Edipo lo podemos pensar solo como un cuentito entre papá, mamá y el hijo? Bueno, ahí sería una de las tantas narraciones o relatos de los distintos caminos de la erótica, digamos, que pueden ser, que son diversos. En cambio, si lo podemos pensar, yo le podría dar un valor estructurante a lo edípico, si lo podemos pensar como aquello que introduce la dialéctica entre la prohibición y el deseo. La prohibición, que charlando hoy con Emma, bueno, tiene que ver más con la introducción de la cultura, ¿no? Digamos, y
el deseo como aquello que está articulado, digamos, y que está condicionado por la prohibición con el arraigo corpóreo, ¿no? Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar a otra pregunta y mientras buscamos a Valeria García, no sé si alguien quiere comentar algo de lo que decía Ana o seguimos esperando. Francesca, ¿me buscas a Valeria García entonces? Sí. ¿Alguno de los panelistas quiere decir algo de lo que estaba comentando Ana? Ahí está Valeria. Bueno, después pasamos entonces. Hola. ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal? Un gusto. Hablo de Lima. Hiciste dos preguntas, te pediría que las resumas cortitas en una, si podés. Sí, en realidad la primera la dejo un poco, no sé. Dale. En realidad era una pregunta para el doctor Spilka, claro, sobre la inclusión del equipo en esto que propone Virginia en relación con la envidia. Me quedé un poco pensando en cómo se podía integrar esto a nivel teórico. Me era un poco difícil. La segunda pregunta en realidad estaba dirigida a la doctora Goldstein, porque me interesó mucho los tres tipos de subjetividad que ella plantea. El dominante, de las subjetividades dominantes, el otro no recuerdo el nombre, pero... Subordinadas. Yo lo pensaba en sometidas, pero íbamos por ahí. Y la tercera, la deseante, tenía que ver bueno, justamente con la idea del deseo como promotor de algo, pero de la falta. Y yo me preguntaba si esta era una de las subjetividades más vitales, o sea, que a mí me parecía que era una de las subjetividades en positivo, ¿no? Vinculadas con el crecimiento mental, con la pasión, mientras que estas otras dos subjetividades, la dominante y la subordinada, me generaban una sensación de prisionamiento, ¿no? De lógica binaria nuevamente, ¿no? De dicotomía. Entonces me provocaría un poco ampliar esto, porque me parece que la deseante es un salvavidas en este tiempo en el que estamos viviendo. Gracias. Muchísimas gracias, Valeria. ¿Quieren una pregunta más o alguien quiere ir? Bueno, yo podría ir contestando algo. Dale. Bueno, la primera pregunta de Ana María respecto de la diferencia entre moral y ética, creo que sí, que coincidimos, ¿no? Y ella lo relacionó con la abstinencia, y yo agregaría la neutralidad, ¿no? La abstinencia no solo del lado moral, sino de una ética política del psicoanálisis, de la posición del analista. Porque si lo vemos solo desde el lado moral, entonces me parece que podríamos hacer agua, ¿no? Pero si lo vemos que la posición del analista requiere, digamos, de una posición ética respecto de la abstinencia, una responsabilidad, digamos, incluso profesional, ¿no? Entonces me parece que ahí lo podemos ver desde otro lado. Y lo mismo la neutralidad. Respecto del Edipo, mucho se habla de que el Edipo puede desaparecer, como se habla de la caída del padre. Bueno, aunque caiga el padre y aunque caiga el Edipo, igual necesitaríamos de una lógica que incluya dentro del aparato psíquico la diferencia. Es decir, llamémosle Edipo, llamémosle padre, llamémosle metáfora paterna, digo, igual vamos a necesitar algo que anude. Es por eso que Lacan decía, el Edipo es síntoma. El Edipo es un síntoma, es una metáfora que anuda el aparato freudiano. Por eso yo decía que había una subjetividad operatoria dentro del esquema freudiano. Hay otra pregunta respecto de la envidia y el Edipo. Si, como se dijo hoy, la envidia es primaria,
igual necesitaríamos del Edipo. Pero si concebimos al Edipo como una estructura, no en el tiempo freudiano, no en la cronología freudiana, sino como Melanie Klein o Lacan, anticipándose al tiempo freudiano, del aparato freudiano, y bueno, ahí tendríamos que ver la relación de la envidia y el Edipo. Cortaría ahora, pero la pregunta que queda te la hicieron a vos, así que no puedo. No. Tenés que contestar vos. Bueno, entonces, y también la de las subjetividades. Las llamé, a ver, dominantes y subordinadas, para no hablar de Hegel, del amo y el esclavo, sino de que siempre hay rasgos dominantes y rasgos subordinantes o subordinados dentro de la estructura del aparato, que conviven con la estructura deseante. Porque si no, pareciera que, claro, caemos en una bipolaridad. Me parece que no, que hay convivencia de, incluso el fantasma nos domina. La idea del fantasma fundamental, inconsciente, es ya una estructura dominante en relación al sujeto. Entonces, me parece que tenemos, por un lado, desde la observación, desde lo más sociológico, desde lo más interpersonal, tenemos esta relación dominación-subordinación. Pero desde el punto de vista del aparato psíquico, tenemos que pensar en una convivencia de aspectos dominantes, de aspectos subordinados y de aspectos deseantes. Digo, en este sentido, si no, hablaríamos de una pureza del deseo que tampoco me gustaría plantearla así, ¿no? Bueno, me queda una cosa, algo para Cecilia, pero bueno, lo dejo para después. Bueno, después volvemos. Emma, ¿quieres comentar algo? No, escuchando lo que... Estoy con el micrófono, sí, escuchando lo que decía recién Mirta, comparto esto de hoy día pensar el Edipo también, incluyendo la diferencia no solo sexual, sino la diferencia sujeto-otro, ¿no? Como que en el Edipo se resignifica el narcisismo y es esa triangulación donde aparece un tercero diferente, que hace también a la diferencia que el niño puede tener con la madre también, ¿no? Es toda una, vamos a decir, una cadena de diferencias que se vamos a decir, se coagulan en el Edipo, se cristalizan más bien en el Edipo. Entonces me parece como que tiene un sentido, quizá le podemos dar un sentido amplio y múltiple, como de una inscripción del sujeto en lo social, que fue el salto que produjo Freud fundamental de pasar a lo social a través del Edipo, ¿no? O sea, de pasar del sujeto a lo social. Cecilia, ¿querés decir algo? Sí, pensaba, bueno, para volver a esta cuestión de lo del Edipo, en lo que plantearon hace ratito sobre el no como no a lo absoluto o el no como no de la ley, ¿no? Porque me parece que son cosas en donde el no como ley sería como el ordenamiento simbólico marcado por la estructuración edípica, ¿no? Es como, ¿sabe? De alguna forma, más allá de las morales, porque también, digo, los términos, los conceptos son engañosos, ¿no? Podemos hablar de moral victoriana o moral, o sea, también en eso hay muchos movimientos epocales, pero me parece que la ley del ordenamiento edípico, ¿no? Marca ese sesgo, ese hiato de un ordenamiento simbólico que abre la estructura deseante, y en esa estructura deseante cabe ese no como freno a lo absoluto. No todo se puede, no todo es abarcable. Creo que en la cuestión también, cuando decían de los distintos paradigmas, ¿no? Que podemos estar manejando distintos paradigmas, aquí me parece que coincide y cabe la idea del pensamiento complejo, el otro paradigma también, donde ninguna perspectiva abarca todas. Por eso es la riqueza, me parece, de todo lo que se da en el intersticio entre fronteras, ¿no? Pues siempre queda la complejidad, parece, como para
ver algo en múltiples dimensiones. Muchas gracias, Cecilia. ¿Querés decir algo más? Perdóname, no sé si... ¿Está? Vamos a buscar entonces, Francesca, a Juan David Velasco Vallejos. Y mientras lo buscas, se me ocurría en relación a lo que decías vos, Cecilia, del Edipo y el no, esto que se hablaba hoy a la mañana de un Edipo queriendo saberlo todo, insistiendo por saber en ese camino que termina con toda esta tragedia, que me parece que tiene que ver un poquito con lo que se preguntaba Emma también hoy a la mañana, de cómo pensar esto de la verdad, no toda, ¿no? Y este no que traes ahora me parece que se podrían articular, ¿no? Y podrían darnos a pensar ahí algunas cuestiones más, ¿no? Está por ahí Juan David Velasco Vallejo. A ver. ¿Nos encuentra, Francesca? Sí, tendría que estar apareciendo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y mientras tanto puedes ir buscando a Serapio José Marcano. Perfecto. Gracias. Juan Serapio, David. un amigo. Sí. Juan David, ¿podés desmutearte? Ahí está. Sí, hola. Esta pregunta más que nada es para Mirta. Me llamó mucho la atención que ya hablé del sujeto colectivo. De pronto, mi concepción del sujeto tiene que ver con ese sujeto del inconsciente y como ese espacio donde no alcanza lo simbólico, que hace una serie de movimientos pulsionales. En ese sentido, también escuché que hacías una referencia a que ese sujeto podría ser encontrado en las discursividades que están ahí presentes. ¿Cómo encontrar, cómo hablar del inconsciente de ese sujeto colectivo? Es decir, como aquellos espacios que todavía no se han producido, que quizás están en lo real y precisamente su falta de anudamiento en lo simbólico no permite reconocer esos sujetos. Muchísimas gracias, Juan David. Le damos lugar a la pregunta de Serapio José Marcano Duarto. Buenas tardes, Serapio. Te escuchamos. Bueno, lo que yo me planteaba, ¿no? Dentro de toda esta discusión acerca del concepto de verdad o de verdades, ¿no? ¿Cuál es la propia mente psicoanalítica, deslindando todos los aportes que se han tratado de alar desde otras lecturas, como es la filosófica, la literatura, la poesía, el cine, la epistemología, etcétera, etcétera, digamos así, ¿no? Cómo ir construyendo, ¿no? Un concepto de las verdades psicoanalíticas, que como bien decía Freud, nunca será completa. Y en tanto que se acepte que no será completa, será científica. Es un poco el planteo que yo quiero hacerles al panel. Muchísimas gracias, Serapio. Le damos la palabra, la buscamos, Francesca, a María Elena Abdulmaz-Sig. Ahí está. Hola, María Elena, ¿podés desmutearte para hacer tu pregunta? Viéndolos a ustedes dialogar sobre las subjetividades, uno piensa en el funcionamiento de cada subjetividad y en cada una con sus aportes y sus diferencias, ¿no? Y yo preguntaba si la subjetividad se afinca más en la negación de la misma, por ejemplo, como ocurre en las dictaduras, y la subjetividad no es ni subordinada ni dominante. Hace el sujeto a alguien mucho más deseante, pero también con una subjetividad que se va afinando en el tiempo. O sea, siento que ese elemento me gustaría escuchar la elaboración que tienen ustedes en relación a ese tema, de cómo en las dictaduras se trata de arrasar la subjetividad del otro, del que piensa distinto, y sin embargo, no por ello esa subjetividad deja de existir, según mi planteamiento. Muchísimas gracias, María Elena. Vamos a dar lugar al panel y después tenemos a Virginia Ungar, que propone aclarar un poquitito esto que decía hoy a la mañana, ¿no? En relación a lo de la envidia y la teoría, así que le pido a Virginia que nos espere
5 minutitos cerramos estas preguntas y le damos lugar a ella para que nos aclare este punto. No sé quién de ustedes quiere. Empecemos por Cecilia. ¿Fue Cecilia? No la tengo ahí atrás. Aquí estoy. ¿Querés comentar algo de estas preguntas que hicieron o estas opiniones? Bueno, esta última, la que es en función de las dictaduras que arrasa la subjetividad del otro, ¿no? Bueno, creo que esa es una de las problemáticas muy comunes y que requieren tanta atención y tanto pensar psicoanalíticamente porque, bueno, verdaderamente ahí es cómo se va ejerciendo un poder. Hace rato que hablaban de la noción de poder que está en toda relación humana, pero cómo se ve al otro como enemigo, como alguien a quien someter, como un semejante, como cuál es el vínculo. Y en este sentido, creo que ahorita hay un fuerte e importante posicionamiento en torno a eso desde el psicoanálisis, cuestionando los totalitarismos, las cosas antidemocráticas, las otras formas de poder insertado en la cultura, como el racismo, todos los totalitarismos que me parece que van en un sentido contrario a lo que abre el psicoanálisis como formas de subjetivación, como formas de singularidades, como formas donde hay una ética de respeto por el semejante como humano, como un otro. Entonces creo que es un campo muy rico para pensarlo y que nos convoca, ¿no?, a trabajar no solamente dentro de nuestra clínica, de nuestro consultorio, donde se ven los efectos de eso, ¿no? Me parece que ahí se ven los padeceres en singular atravesados por el dolor de los sometimientos, las marginaciones, las exclusiones. Ahí está todo eso, pero nos convoca también a pensar en este psicoanálisis hoy en día, también comprometiéndonos los psicoanalistas para dar palabra, para hacer frente, ¿no?, a todas estas formas sociales de convivencia donde el poder se ejerce sin freno sobre otros. Bueno, esa sería. Ahora le pregunto a Emma si quiere decir algo, pero me parece, Cecilia, que es importante decir que has recorrido el programa del Congreso en este pequeño comentario, porque los temas que has tirado son los que componen muchísimas de las mesas que vamos a ir presenciando. Este es el comienzo del Congreso, ¿no? Todavía tenemos subjetividades hoy a la tarde, el viernes que viene, y después los otros 2 ejes que recogen también todo esto que vos venís planteando recién, ¿no es cierto? Emma, ¿querés? Yo algo muy breve que pensaba mientras escuchaba a Cecilia, que bueno, la historia tiene muchos ejemplos de totalitarismos bastante anteriores a los actuales, y hay bastante escrito, por ejemplo, sobre el Holocausto y un montón de situaciones de lo que implican para la subjetividad, ¿no?, como el ataque esencial a la subjetividad, y cómo de alguna manera igual hay, las subjetividades se van como vamos a decir, rescatando o van emergiendo de maneras diferentes, ¿no? Yo me acuerdo de una película muy desgarradora, que es La decisión de Sophie, que fue de las películas más desgarradoras que he visto, cuando una mujer en un campo de concentración tiene que decidir entre su hijo, que es un varoncito de un preescolar, y una bebé que tiene en brazos, y le dicen que tiene que elegir uno de los 2 hijos, y ella entrega a la niña, ¿no? Pero, y digamos, después pierde a los 2 hijos, y bueno, lo que quería rescatar es cómo muestra después la película lo que es la vida de ella. Es una cosa absolutamente, vamos a decir, desconectada, con vínculos muy volátiles, es decir, como qué marcas quedan en la subjetividad, cómo se arma a esa altura de la vida. Ella era una mujer que tenía hijos, quiero decir, y sin embargo vemos cómo su vida se transforma en algo donde ya no hay como demasiadas conexiones, queda como bastante desconectada de todo. Nada, diciendo como que las subjetividades quedan como alteradas y bastante afectadas por estas cosas, y con marcas y huellas a veces muy definitivas, ¿no? Es lo que podía asociar. Y después, con respecto a la pregunta sobre la verdad psicoanalítica, me preguntaba a qué se refería
Serapio si se trataba de la verdad en términos de lo que pasa en la sesión, o cuál es la verdad que busca el paciente, ¿no? Porque el paciente viene buscando un cierto tipo de verdad, y lo que ocurre es que por momentos siente que llega con el trabajo de las sesiones a un cierto tipo de verdad que justamente yo la ubicaría en este tipo de construcciones provisorias donde el sujeto se da forma en esa verdad provisoria, y que podría estar ligada como a momentos de insight o momentos donde siente que se conecta con algo verdadero de sí mismo. Entonces, bueno, no sé, es un tema bastante vasto el de la verdad psicoanalítica, y que no sé si a qué se refería, pero a mí me hizo pensar en la verdad del analizando, ¿no? Es decir, la verdad que busca el analizando, y bueno, y la posición del analista que no sale al paso diciéndole que en ese momento que él siente que alcanza esa verdad personal, diciéndole, no, mire que eso es una no verdad, usted dentro de un tiempo se va a dar cuenta y va a pensar otra cosa, que seguramente así sea, ¿no? Entonces, bueno, así se va como armando y transitando el sujeto por estos armados y desarmados permanentes de las verdades. Pensando, Emma, en lo que decías, si la decisión de entregar a la niña no sería algo observado en relación a las subjetividades de hoy por algunos colectivos, por ejemplo, el feminista, ¿no? Que podría pensar que esa subjetividad tiene que ver con algún tema, ¿no? De estos que hablaba Mirta antes, de, bueno, cuál es el poder que genera, ¿no? Esa decisión en el discurso subjetivo de esa mujer, ¿no es cierto? Por supuesto, eso es bueno, es todo un tema y podría dar para mucho. Ahí se justificaba porque ella pensó que el niño tenía más chances de sobrevivir porque era más grande. Creo que, bueno, podemos pensar que de pronto le atribuía más fortaleza porque era varón, y también era un niñito más grande. Después se lo sacan y tampoco sobrevive. Pero bueno, sí, se abre todo un interrogante en relación Mirta. Bueno. Virginia, no te vayas, Virginia, que ya te damos la palabra, por favor. Bueno, me voy a tomar unos minutos para contestar las preguntas porque me parecen que son sumamente interesantes. Primero la de Juan David. Yo creo que hay un sujeto colectivo que irrumpe, emerge, acontece en el acto social, el acto libertario de liberación. Si no, no podríamos pensar el acto, digamos, como transformación social. Después, la verdad. Me parece que deberíamos poder explicitar desde qué ángulo, Serapio, ¿cómo estás? Un amigazo. Desde qué ángulo decimos la verdad del psicoanálisis. Cada discurso, a mi entender, introduce una verdad dentro del saber. Entonces, para mí, la verdad del psicoanálisis es lo inconsciente conceptualizado por Freud. Por supuesto que esa es la verdad del discurso. Ahora, si yo hablo de la verdad del sujeto, entonces me tengo que ubicar en la vertiente clínica y decir, hay una verdad a construir en el análisis. Que no será única, pero que será verdadero para ese sujeto. Y que es una construcción que posiblemente vaya desde el momento en que se define el comienzo del análisis hasta el final de ese análisis, porque siempre puede haber otro que descubra otra verdad. Pero me tocó particularmente la pregunta de María Elena, porque dos de mis libros hablan de eso. Uno se llama Las enfermedades de la cultura, totalitarismo, banalización y antisemitismo. Entonces me tocó de lleno, y el otro se llama Xenofobia, terror y violencia. Entonces esta pregunta me conmueve, me toca. Entonces me parece que hay que diferenciar desde qué punto de vista hablamos. Si nos metemos dentro del punto de vista de la estructura del aparato psíquico o si hablamos del poder y el trastocamiento de la subjetividad por el terror.
creo que son dos puntos de vista que, si bien tienen puntos de entrecruzamiento, tenemos que discernir en cada momento desde qué punto de vista hablamos. Porque, por supuesto, que si viene alguien con las botas puestas, aplasta al sujeto. Para él hay, y esto lo aprendimos a partir del Holocausto, una subjetividad sobreviviente. Es decir, la subjetividad del sobreviviente la tenemos que incorporar a nuestros conceptos, porque todos somos sobrevivientes. Entonces, en la perspectiva de Sophie, ella imaginaba un sobreviviente. Como era imaginario, después en lo real se comprobó que ella y sus hijos no pudieron sobrevivir, subjetivamente digo. Entonces, me parece que tenemos que incluir, y entonces ya lo incluyo a esa trilogía que traje, voy a incluir la subjetividad sobreviviente. Todos somos adoptantes y todos somos sobrevivientes, cada uno en un aspecto diferente, cada uno a su manera y con su estilo. Por eso me parece que tenemos que diferenciar en qué momento histórico hacemos la observación, porque cuando narramos todas estas cosas, nos estamos poniendo en el lugar del observador. Y me parece que esto también es interesante de diferenciar. Cuando estamos dentro del circuito clínico, donde podemos entrar apenas en el aparato, en la subjetividad del otro, y del circuito, digamos, cuando definimos, y ahí estamos como observadores, muchas veces no comprometidos. Bueno, me parece que con esto cierro. Muchas gracias, Mirta. Virginia Ungar, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Qué tal, Virginia? Hola, gracias, Mauricio. No, gracias a vos. Bueno, estamos con amigos. Serapio, ¿cómo estás? Emma, Mirta, Cecilia. Los Serapios. Sí. No, me pone muy contenta que se siga la discusión de la mañana y me hace recordar otra vez al Congreso de Montevideo cuando lo hicimos en presencia, que se trataba de mesas. Yo me acuerdo que había mesas abiertas de discusión y, si no recuerdo mal, tampoco había ponencias centrales, sino que eran discusiones. Este es el recuerdo que tengo. Quería retomar, ya que apareció como una pregunta, no sé si a mí, 3 puntos, y rápido, porque no les voy a tomar el tiempo, ya tomé bastante esta mañana. Yo creo que con las teorías, y sigo algo de lo que han dicho ustedes, tanto Mirta, Cecilia, como Emma y también Mauricio, con las teorías psicoanalíticas yo tendría el mismo planteo que tuve hoy a la mañana, en el sentido de contener, que yo creo que no, integrar las teorías es algo que a mí no me suena muy posible ni muy positivo. Yo creo que hay que verlas en cada contexto, sostener las diferencias y de las diferencias hacer discusiones productivas. A mí esto de la integración conceptual es algo que nunca me gustó. Podemos encontrar similitudes y diferencias, pero creo que le quitamos la potencia y la fuerza a la teoría. En ese sentido, para hablar de la teoría de la envidia, por ejemplo, nos tenemos que ubicar en el marco de la teoría kleiniana, donde le da prevalencia al mundo interno, a la fantasía inconsciente, a la relación de objeto de entrada con un yo capaz de realizarla, y además con una percepción del impulso de muerte que después se proyecta y después viene la identificación proyectiva. No quiero simplificar, pero en ese sentido no sé si es comparable o es integrable. Yo después de mucho tiempo, y les cuento una pequeña anécdota, otro de mis maestros y querido, me honró con su amistad, que era Horacio Echegoyen, en una clase al que yo lo invité a dar, y ya era bastante viejito, lo fui a buscar, dio la clase, lo llevé de vuelta, delante de los analistas en formación. Yo le dije, mira, Horacio, yo acuerdo, me llevó más de 10 años
entender la teoría de la envidia, pero lo que no acepto es que sea primaria como endógena. Me dijo, querida Virginia, no podés aceptar una embajada sin aceptar el país de origen. Yo le dije, bueno, yo voy a aceptar la embajada, lo que menos me gustó y me gusta, pero a mí me resulta de una utilidad clínica impresionante porque la pienso como el narcisismo en la clínica, es la intolerancia de la existencia del otro, haga lo que haga, me frustre o no me frustre, es la intolerancia a esa alteridad. En este sentido, voy un poquito, rápido voy a tratar de hacerlo, algo que planteó Mirta, pero que también plantearon Emma y planteó Cecilia, que es el tema del Edipo. Otra vez, yo creo que el Edipo hay que situarlo como todas las teorías en su contexto y en su época. Freud planteó el Edipo en el auge de la modernidad, en plena época victoriana, donde la configuración familiar tenía al hombre como centro, los niños, la vida familiar, a diferencia de la Edad Media, en la que los niños estaban simplificando, por un lado y los padres por el otro, yo me animo a decir que era casi una práctica de encierro, porque la vida estaba centrada en la casa, en la familia, y además, esto lo plantea mi marido Julio Moreno en uno de sus libros, hay una paradoja porque estaba, por supuesto, la instauración de la ley, la prohibición del incesto, pero al mismo tiempo había convivencia erotizante. Y esta paradoja creo que hay que entenderla. La familia, de la configuración familiar de hoy, tiene que ver, porque estamos formateados todos nosotros así, pero no tiene que ver con esto. La función paterna, Mirta, yo estoy de acuerdo con vos, es una función, no tiene por qué ser llevada adelante por el padre. Puede ser la madre, un sustituto, familias monoparentales, familias del mismo género. Y el Edipo creo que hay que animarse a interrogarlo, como todas las nociones de psicoanálisis. No sé si el Edipo es el mismo, va a ser distinto, pero por eso digo, la caída de la función paterna, los analistas franceses lo traen así, yo creo que es por la interacción con la época también. Es una función, no es un padre. Entonces, y una última cosa, porque no quiero dejar de tomar, lo que dijiste, Mauricio, es cierto. Cecilia ya hizo el recorrido por el Congreso, pero no podemos dejar de lado ni tener siempre presente los procesos de desubjetivación, de transformar lo humano en no humano. De esto habla Agamben en lo que quedó de Auschwitz. No me voy a dedicar a esto, pero esto me parece que tampoco, es un uso del poder, porque puede ser aparentemente el poder se construye, no es un pedazo de una torta que yo me la voy a servir porque soy presidenta de la IPA, para darles un ejemplo. El poder se construye en una lenta construcción de conseguir consensos. Y en esto va la noción de autoridad. Todo lo demás es autoritarismo, no tiene nada que ver con autoridad. Está por imposición, no tiene nada que ver con la noción de autoridad, por supuesto Hannah Arendt y muchos otros autores más. Paro acá porque si no me entusiasmo y me enmudezco y bueno, muchísimas gracias, Virginia, por tus comentarios muy, muy valiosos. Seguimos esperando preguntas del público. Ahora vamos a dar otra vuelta más. Recuerden mandarlas por el chat para que las recojamos. Pero antes, no sé si Emma, Mirta y Cecilia quieren acotar algo en relación a lo que trajo Virginia, que me parece que es un temazo de la desubjetivización. Me parece que es importantísimo, ¿no? Vale. Cecilia. No, yo quería decir nada más que me parece, Virginia, me gustó mucho este ayornamiento del tema de la envidia que es tal cual, o sea, me parece muy oportuno cómo tú lo formulás y cómo lo renovás y creo que hoy en día es muy útil pensarlo de esa forma, simplemente eso, y bueno, todo lo demás en cuanto a la desubjetivización que producen estos procesos totalitarios y bueno,
la búsqueda de la destrucción del otro en su otredad, ¿no? O sea, que el otro queda como un resto, ¿no? Como un desecho. La verdad que, bueno, lamentablemente esto pasa y sigue pasando. Y... Mauricio, sí. Nada más quería acotar que me gusta muchísimo esta diferenciación que hace Virginia entre el autoritarismo y la autoridad, porque me parece que es crucial, ¿no? La cuestión del poder, el poder está en todo vínculo, pero ¿al servicio de qué se pone eso, ¿no? Y creo que ahí se ligaría con los narcisismos, cuando está al servicio de fines narcisistas, aunque sea en colectivo, ¿no? Donde el otro es diferente, ¿sí? Pensé ahorita en los narcisismos de las pequeñas diferencias, en donde se proyecta lo malo, el enemigo, lo extranjero, ¿no? O que es muy distinto cuando el poder está en función de un reconocimiento de la alteridad del semejante, un poder que se convierte en una potencia de un grupo, no a favor de uno o sea, no a favor del narcisismo. Ahí donde me parecía muy rica esa diferencia de cómo se ejerce, porque también afortunadamente hay ejemplos maravillosos de gente que desde su autoridad hace cosas fantásticas, ¿no? Antes de darle la palabra a Mirta, quería decir en relación a lo que vos traías, Cecilia, que no surgió hasta ahora en el Congreso hablar del sujeto de la educación, por ejemplo, ¿no? La conceptualización que tienen del sujeto los educadores, pero justamente en ese ámbito se está trabajando muchísimo esta diferencia entre autoridad y autoritarismo, con un montón de dificultades, muchísimas dificultades en la teoría y en la práctica, ¿no? Me parece que es un tema sumamente importante, ¿no? Mirta, es un tema muy actual. Sí, sí, totalmente. Mirta. Bueno, por supuesto que adhiero a esto que trae Virginia, de que hay que tener en cuenta los procesos de subjetivación. Entonces no voy a repetir porque me parece que estuvo muy clara. Lo que sí me gustaría agregar es la advertencia, en todo caso, de no considerar desubjetivación a las nuevas subjetividades o a las nuevas subjetivaciones. Eso es una de las cosas que intenté decir antes, ¿no? Por ejemplo, nuevas generaciones a las cuales relatamos como patológicas cuando en realidad son diferentes. Para mí hay una subjetividad que ya ha nacido, que es ya casi un puber, que es la subjetividad digital y performativa, que no puedo considerarla trastornada, ni patológica, ni que está mal, ni que está, sino que es diferente. Y entonces, por eso decía, hay que alojar las diferencias. Y como generaciones diferentes, no, el otro como generación, ¿no? Porque si no el otro pareciera que siempre es el vecino, el extranjero. Hay una extranjeridad de las nuevas generaciones, por eso todos somos adoptantes de un hijo como generación. Y no quiero que termine esta actividad sin retomar algo que dijo Cecilia al principio, cuando hablaste del poshumanismo. Justamente hace poco publiqué un trabajo sobre el poshumanitarismo. Es decir, me parece que ya hemos dejado atrás el poshumanismo, es decir, el humanismo como concepción y su pos, y ahora estamos en el poshumanitarismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo pasado, con, por ejemplo, el anhelo de proteger a los refugiados. Y hoy tenemos, por ejemplo, estados que dicen no podemos proteger a los refugiados. Este es el poshumanitarismo. Y creo que hay que hacer una diferencia entre el poshumanismo y el poshumanitarismo porque nos enfrenta a dilemas diferentes. Que los ideales freudianos, por ejemplo, que querían atravesar el humanismo que él recibió como herencia, ¿no? Cultural. Entonces esto me parece que es importante como de diferenciar, para poder diferenciar en qué tiempo histórico estamos.
y político, ¿no? Porque todo esto en realidad se enlaza también a la política en un sentido amplio, digamos. Y la política etimológicamente también es ética. Así que bueno. Gracias, Mirta. Vos, Emma, no sé si querías decir algo. No. Estaba leyendo unas preguntas que había en el chat que me parecen interesantes, de Ana Chavalgoiti para... Bueno, le damos la palabra a Ana, entonces, ¿te parece? Y después cualquier cosa te doy la palabra a vos si querés decir algo de esa pregunta. La podemos buscar a Ana, ¿está por ahí? Ana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Desmuteate, no se te escucha. Desmuteate. ¿Por qué figurita repetida? Léela, Emma, así no salgo figurita repetida. Está buenísimo que estés, dale. ¿Querés que yo la lea? Sí, pues es que me siento más cómoda, dale, porque si no es como figurita repetida, dale. ¿La sensorialidad virtual es diferente de la sensorialidad en presencia corpórea? ¿En qué aspectos? ¿Lo virtual es solo bidimensional? ¿La presencia corpórea o en proximidad, como lo manifiesta Mónica, está más vinculado a la tridimensionalidad? ¿Puede implicar una ponderación de formas, de realidades que coexisten y que como distintos dispositivos permiten acceder a funcionamientos diversos que habría que dejarlos en tensión? Eso es una pregunta para Mónica. Después hay una para Mirta, que es un comentario simplemente, sobre los sujetos inexistentes, los que no tienen derecho a tener derecho, que son muchos más que los que tenemos el privilegio de ser nominados. O sea que Ana estaría proponiendo otra categoría de subjetividad, que es la inexistencia. Bueno, y me parece interesante introducir esto que hoy Mónica dejó un poco picando, sobre la sensorialidad y la identificación proyectiva en la nueva modalidad de trabajo online. ¿Algo más, Ana? Sí, una cosita, Emma, que iba referida al comentario que te hacía Cecilia a ti. Digo, yo no sé cuál fue y te lo pregunto a ti, Emma, yo te entendí cuando tú hablabas de la no verdad de la verdad, te lo entendí que lo planteaba justamente como el concepto de negatividad en psicoanálisis, que de alguna manera también deviene del texto de la negación freudiana, y donde la negación es una afirmación, ¿no? O sea, exacto. En ese sentido creo, Emma, que tú no lo planteaste por ese lado, no sé, porque... Sí. Ok, dale, sacame de cámara. Francesca. Me parece interesante lo que traes, Ana. Después vemos esto de sujeto inexistente, pero quería introducir otro concepto de sujeto que yo tengo por ahí de algunas andanzas por otras disciplinas, que es el de sujeto subalterno. No sé si lo conocen. Es un concepto que esgrime un hindú que anda por ahí en las cuestiones filosóficas, y lo que él dice es que hay un sujeto hindú que no ha sido colonizado por los ingleses en este caso, que sigue conservando, ¿no?, toda su, digamos, situación pre-inglesa, pero que no se puede escuchar desde la concepción de la mentalidad occidental. Entonces, que es un sujeto sin voz para nosotros los occidentales, ¿no? Es un sujeto con el que no podemos entrar en comunicación, pero esto no quiere decir que no exista, ¿no? No es un sujeto inexistente. A nosotros se nos hace inexistente porque no lo podemos concebir, pero ahí está, ¿no? Te veo a Mirta diciendo que sí, así que bueno, te escuchamos, Mirta, si quieres decir algo de lo que preguntaba Ana y agregar algo de esto. Bueno, acá me parece el sujeto inexistente, obviamente. Hoy por hoy se usa una palabra que es invisibilizado, ¿no? Está como de moda usar esa palabra. Claro, tenemos que pensar, y vuelvo a esto del observador, ¿no? El que estudia, el que investiga, el que propone, es siempre un observador. Y también hay que ver cómo se sitúa ese observador, ¿no? Entonces ese observador tiene la facultad de visibilizar o invisibilizar, ¿no? Entonces es lo mismo que las estadísticas. Las estadísticas visibilizan un montón de cosas e invisibilizan un montón de otras, ¿no? Entonces,
me parece que obviamente que hay culturas que están todavía invisibilizadas, ¿no? Como si fuesen inexistentes. Retomo lo que vos decías, Mauricio, como si fuesen inexistentes. Pero hay otro costado que me parece que es el costado de los NN, de los desaparecidos, y el costado de los sin tumba, ¿no? Es decir, los que no han tenido el derecho a ser enterrados, por lo tanto a tener una lápida con nombre propio. Y esos quedan como inexistentes. Al no poder ser nombrados, al quedar como innombrados, ahí quedan como inexistentes. Y es por eso que después del Holocausto, los judíos hicieron tanto culto a la memoria, justamente para nombrar aquello que no tenía nombre, a tal punto que el primer nombre del Holocausto fue Auschwitz, hasta que se creó el concepto, el nombre de Shoah. Es a partir de este nombre que todos los NN cremados han accedido a la existencia. Porque si hubiese sido por los alemanes, o por los nazis, mejor dicho, no los alemanes, hubieran quedado como inexistentes, porque recuerden que Hitler dijo que quería borrar de la faz de la tierra a todos los judíos y a la cultura fundamentalmente yiddish. Entonces, por suerte no lo logró, pero digo, estaba en su intencionalidad. Es decir, que había un propósito de inexistencia. Estaba en su mente un propósito de inexistencia. Y es por eso que tanto se honra a los sobrevivientes. Justamente, ya quedan muy poquitos porque son todos muy viejitos. Pero esto me parece que contestaría un poquito a la pregunta sobre la invisibilidad y la inexistencia. Depende para quién son inexistentes, ¿no? Tenemos a Mónica, pero antes un comentario que mandó Ana para que el panel, no sé si está leyendo el chat, que me parece que dice algo pertinente, y es: se siguen agregando categorías, ¿no? Seguimos agregando categorías de distintas formas de pensar al sujeto. Mónica, te escuchamos, gracias por entrar. Hola, buenas tardes. Bueno, evidentemente este se armó como un otro panel ya, y eso es lo más interesante que podemos hacer los psicoanalistas. A mí me parece que hay varias cosas que se me fueron juntando. Voy a empezar por la de Ana Chavalgoiti. Yo hablé de sensorialidad, y de una sensorialidad proximal diferenciándola de una sensorialidad distal. Pensando que sensorialidad y ritmicidad están básicamente ancladas en el cuerpo primariamente, y que desde allí se van desarrollando en una construcción subjetiva. Esta es la primera cuestión, ¿sí? Que quería hoy la dije como muy resumida porque ya no me quedaba tiempo. A mí lo que encontré en la clínica de este tiempo fue que algo de esos sentidos proximales estuvieron ausentes, se perdieron, ¿sí? Fueron reemplazados por otros. Hemos reemplazado mucho del olor o del olfato o del tacto, ¿sí? Lo hemos reemplazado con vista, con otro tipo de escucha o de oído, ¿sí? Pero algo de esto proximal, yo tuve la impresión
de que por lo menos se escondió. Por eso puse, no desapareció, pero está más escondido. Esto en cuanto a la pregunta de Ana y a la sensorialidad. Que en realidad lo tomé como un ejemplo esta mañana a lo de la identificación proyectiva. Quiero decir otra cosa en cuanto a lo que planteaba Mirta. Para mí la subjetividad no es solamente producción de subjetividad. Entiendo que vos me lo hayas comprendido así y no tengo nada que aclarar a esto, ¿sí? Quiero decir, yo entiendo la subjetividad diferenciado de la construcción psíquica, ¿sí? Entiendo que en la subjetividad está incluida la producción de subjetividad. No, ni siquiera lo abarca todo. Esto es por un lado. Y me parece que por otro hay algo que tiene que ver con la complejidad, ¿sí? Con lo que implica la teoría de la complejidad para nosotros como psicoanalistas, que nos mete en otra dimensión distinta, que no nos deja ver ya las cosas de la misma manera. Al menos creo que es un intento, mirando el psicoanálisis de cara a este siglo que empezamos a cursar. Y por otro lado, la yuxtaposición. Tenemos yuxtaposición de teorías, y indudablemente que tenemos yuxtaposición de teorías. Creo que el ejercicio que nos debemos por delante es poder convivir con nuestras diferentes teorías. Así como el siglo XX expulsó a lo diferente dentro del psicoanálisis, Klein fue tildada de un montón de cosas, Klein fue la expulsada, después ese lugar lo ocupó Lacan, entonces Paula Heyman estuvo entre los evaluadores del trabajo de Lacan en Londres. Esta cuestión de las expulsiones me parece que es algo que necesitamos básicamente poder revisar en nuestra propia historia y poder superarla. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Tenemos a Ruggero Levi por ahí que también quería aclarar algo. ¿Me lo ubica, Francesca? Me salgo de pantalla. No, pode ficar. Ruggero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Nos acompaña a la mesa de la mañana, se ha prolongado también hasta ahora. Muchísimas gracias. Qué gusto, por qué venir. bueno que están, porque estás ahí. Claro, y es una maravilla todas las ampliaciones y consideraciones que ustedes están haciendo y nos dando la oportunidad de poder dialogar un poco más. Antes de todo, me gustaría sumarme en el sentido que un congreso como ese de FEPAL es muy interesante porque vemos ahí el intercruce de varios modelos teóricos y evidentemente cada uno con sus conceptos, y es muy interesante que podemos hacerlos dialogar entre sí. Entonces yo voy a empezar primero con el tema de las narrativas, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con vos, Emma, que las narrativas pueden ser desubjetivizantes y pueden ser también traumatizantes, no hay dudas. Cuando yo empleo el término narrativas, yo empleo en el sentido que Bion utiliza, ¿no?, de las narrativas míticas de un sujeto, que son las transformaciones de las primeras representaciones en pensamientos oníricos y de ahí en narrativas que reflejan la realidad, digamos así, del sujeto deseante, si queremos decir, o del sujeto con sus emociones más genuinas. Entonces, la narrativa, ella puede ser alienante o ella puede ser subjetivante si
logra poner el sujeto en contacto consigo mismo. Entonces, en ese sentido que yo hablaba de las narrativas subjetivantes. Por otro lado, Mirta, estoy totalmente de acuerdo con vos en relación a las nuevas subjetividades de los millennials y de la generación X e Y. Y lo que yo hablaba por la mañana son preocupaciones de todos, ¿no? Incluso de la Academia de Pediatría Americana, que han observado que los niños pequeños que son largados por sus padres para ser encalmados por dispositivos electrónicos, los padres no ayudan a sus niños en la regulación de las emociones y en la significación de las emociones. Entonces, ellos recomiendan que los pequeños no utilicen los dispositivos electrónicos hasta los 2 años. Entonces, en este sentido que yo hablaba, que un uso masivo y una inmersión profunda en los dispositivos electrónicos puede comprometer el proceso de subjetivación. Pero totalmente de acuerdo que nosotros somos inmigrantes y en este territorio de la virtualidad donde los millennials son nativos, y esto les confiere una subjetividad nueva muy interesante porque ellos se desarrollaron con las nociones de tiempo y espacio totalmente diversas de nosotros, ¿no? Y con esto también con el modelo de la red, en ellos la noción de estratificación es totalmente diversa de la nuestra. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que estar muy abiertos para poder comprender y entender las nuevas subjetividades que se crean a partir del uso masivo de la virtualidad y más que eso, de la posmodernidad que pienso que han traído muchas modificaciones en todos los sentidos, ¿no? Muchas gracias, Ruggiero. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del público pendiente hace un ratito. La invito y después vamos al panel porque ya nos va quedando poquito tiempo. No, ¿le puedo comentar algo? Sí, espérame un cachitito. ¿Me buscas, Francesca, a Gabriela Rouillón mientras habla Emma Ponce? Gracias. Sí, es bien cortito, que yo también entendí, Ruggiero, que tú estabas hablando de una línea, uno no puede escribir sobre todo, y me tomé la libertad de ampliar un poco lo que tú me convocó, lo que tú escribías, ¿no? De pensar también en la otra posibilidad de narrativas que deconstruyen la subjetividad o que son tóxicas, digamos. Pero entendí que tú estabas tomando una parte fundamental, que era la narrativa que ayuda a la subjetivación, no que te estabas olvidando. Sí. Bueno, Gabriela, ¿estás por ahí? Si te desmuteas, te escuchamos y decinos de dónde sos. Hola a todos. Hola. Había querido solo dejar la pregunta en el chat. Me sorprendiste, Mauricio. ¿No pudiste? Contanos de dónde sos. Vale, mi nombre es Gabriela Rullón, soy de Lima, de Perú, y soy analista en formación de Addeva. Inicialmente me había preocupado la pregunta por la diferencia entre el sujeto ético y el sujeto moral, que la desarrollaron en el transcurso de la charla. Y la segunda era con respecto al uso de la tecnología en las nuevas generaciones, que mientras que los escuchaba y con la claridad que hacía Ruggiero, me surgía la pregunta por convocar a Freud nuevamente con respecto a la metapsicología que él plantea, para poder pensar la regulación del uso de la tecnología en términos de exceso y de defecto en las nuevas generaciones. Así que bueno, era un tema para pensarlo juntos. Gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Bueno, a ver quién tiene ganas de retomar lo último que se ha dicho. Cecilia, dale. Yo quisiera decir esto pensando en las nuevas tecnologías y las implicaciones, que a mí me causa mucha gracia cada vez que entro en algún programa y tengo que probar que no soy un robot, ¿no? Que te preguntan, ¿es usted un robot? Y tienes que probar. O sea, eso es a lo que yo me refería cuando vamos en el post, ¿no? Vamos a modos
muy distintos y donde lo que referían las distintas generacionales, ¿no? Lo que para nosotros puede ser sorpresa, para los nacidos cibernéticos es lo cotidiano. Esto me parece muy importante pensarlo, ¿no? En este diálogo también intergeneracional, pensado también desde la transmisión del psicoanálisis. Pienso aquí cómo nos vamos encontrando con nuevas generaciones que tienen referentes muy distintos en muchas circunstancias, en el sentido de que nosotros vamos abiertos a los cambios y hay nuevas generaciones que ya están inmersos. Creo que ahorita esto del trabajo, por ejemplo, lanzados a la virtualidad, pues hubo muchos analistas que sin mucha experiencia previa o mucho manejo en lo tecnológico hubo que aprender. Quizás sea más difícil para los jóvenes, que es parte de la cotidianidad. Bueno, es un ejemplo, tal vez lo estoy marcando, pero me parece que formas de vivir, tantas cosas, ¿no? Es tan rápido el cambio, lo vertiginoso de los cambios, que me parece muy importante esta escucha, ¿no? A las nuevas generaciones, poniendo ahorita el acento a los analistas en formación, a quienes van entrando, ¿no? Y donde hay diferencias generacionales que requieren la apertura. Me parece esta apertura, este movimiento, no clausurarnos en identidades ya hechas, ¿no? Yo pensaba cómo de pronto uno se identifica con un modelo, hablando de identificaciones, en donde se solidifica y cristaliza, y quizá hay quienes sosteniendo convicciones, ¿no? Va dando cuenta, replanteamientos a lo nuevo, a sumar, y me parece que en este sentido el movimiento es permanente, ¿no? Y lo último que quería retomar, me parece... Me gustó mucho lo que dijo Ruggiero en relación a que todos somos migrantes, ¿no? Porque me hizo pensar también en parte de las historias que trae Mirta, ¿no? Herencia, se hablaba de la memoria, ayer Birman hablaba de la memoria, y bueno, todas las memorias que nos anteceden, que anteceden a tantos psicoanalistas que migraron, cómo vamos migrando también en nuestras teorías conforme nos vamos enriqueciendo, como Ruggiero planteó, ¿no? Ahorita somos migrantes o seremos migrantes, no me acuerdo con qué palabra lo dijiste, Ruggiero, pero me gustó mucho en relación a este tiempo que nos va planteando la llegada de la pandemia y el COVID, porque me parece que se abre la interrogación aquí, ¿no? ¿Qué efectos va a tener esto en nosotros? Porque es algo que creo que solamente en un futuro podremos dar cuenta, tanto en las formas de subjetivación que implicará no solo el hecho que estemos en la virtualidad. Yo pienso en el tiempo que tenemos, aun cuando de pronto podemos salir, el contacto, lo que dice Mónica sobre la sensorialidad, no poder abrazar a los amigos, no poder besarlos como antes, o sea, la sensorialidad que se pierde no solo por la pantalla, sino por el riesgo. Me parece que solamente a futuro podremos pensar esto donde vamos navegando, donde vamos transitando y donde vamos trazando hipótesis hacia el porvenir, ¿no? Bueno, eso. Muchísimas gracias. Sí, Emma, querías decir algo, ¿no? Sí, no, es decir, es complejo el tema y voy a tratar de ser breve en cuanto al tema de la tecnología, que la verdad que abre a todo el mundo, digamos, cibernético, y cómo nos llega al mundo a través de la tecnología. Es decir, como que muchas veces parece como algo exógeno que, ¿no? Que está en paralelo, como un mundo en paralelo que nos llega, y pensando en la constitución psíquica y en los niños, el acceso o el contacto del niño con ese mundo es todo un tema. Pero también me parece que hay que pensar no solo en lo que vemos de cómo la comunicación está como hoy mediada por la tecnología y tiene como transformaciones muy importantes. A todos nos pasa que los adolescentes nos dicen que hablaron con su chico, y entonces, ¿pero hablaste o chateaste? No chateé. O sea, como que chatear es hablar, y bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no? que quedan para pensar.
pero en los niños también me parece que habría que pensar todo el atravesamiento de la tecnología, cómo es mediada por los padres, cómo ven los niños a los adultos, cómo se enmarcan los vínculos y cómo está significada e investida en cada familia. Es decir, que hay algo que no es tan exógeno, sino que es procesado, o que se presta a ser procesado o no procesado por el ambiente. Es decir, que hay todo un aspecto de la metabolización o de cómo cada familia significa la relación con la tecnología, que también es todo un tema. Quiero decir que no es algo unívoco o que llegue de la misma manera en todas las familias o que se maneje. Hay un sinfín es un abanico muy amplio de cómo se maneja esto en cada familia, con los distintos hijos, con los adolescentes, con los niños, con los juegos estos que ahora son compartidos y que aparecen los chicos hablando con un chico que está en Estados Unidos jugando al Fortnite, no sé, cosas muy novedosas que nos hacen pensar en muchas direcciones, pero yo quería poner el énfasis en la transformación de los vínculos o el lugar que le cabe a los vínculos para procesar la tecnología o ver de cómo se entronca con las subjetividades, ¿no? Que depende mucho de nosotros también. Antes de darte la palabra, Mirta, hay una pregunta ahí del público, un comentario que no sé si vamos a tener tiempo para darle la palabra, pero me parece que tiene que ver con lo que planteas, Emma, entonces no quería salir de tu tema, porque se pregunta por el concepto de subjetividad digital, ¿no? Y me parece que un poquito en relación a lo que vos decís y lo que había dicho Mirta antes, uno se podría poner a pensar, ¿hay una subjetividad digital o tenemos que ingresar el uso de lo digital a las subjetividades de siempre y ya conocidas, ¿no? Me parece que en todo caso, si tenemos tiempo volvemos, pero estamos ahí medio justelis, ¿no? Mirta, ahora sí. Bueno, sí, yo quería retomar esto porque me parece sumamente interesante. No voy a repetir con todo lo que dijeron que estoy de acuerdo. Sí pienso que hay un salto cualitativo, o podríamos decir hasta una mutación, que nos va a llevar a pensar, por ejemplo, los desarrollos del polo perceptual, los nuevos desarrollos neuronales del polo perceptual. Por ejemplo, un bebé hoy, por eso retomo lo de que trajo Ruggero Levi, desde el videojuego ya integra los hologramas, los paneles, digamos, digitales, los espacios virtuales, cambian los espacio-tiempos. La concepción del espacio y del tiempo ya no es, digamos, lineal, es ahí introduzco la complejidad, pero no solamente la complejidad en un sentido sencillo, sino la complejidad, no como contrario a lo simple, sino la complejidad con todas las 10 operaciones que tiene el paradigma de la complejidad. Entonces, me parece que tenemos que pensar que estamos ante un proceso de desarrollos neuronales. Cuando antes los científicos nos decían que usábamos el 10% de nuestra capacidad neuronal, nosotros tenemos que ponernos a pensar, y esto creo que es la exigencia de trabajo hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo abarcamos el desarrollo neuronal y por lo tanto subjetivo, digamos, de las nuevas generaciones? Bueno, y ahí vamos. Estás integrando neurociencias y psicoanálisis. Bueno, yo no desintegro, creo que en mi cabeza se sintetiza. Lo señalo porque hoy era uno de los puntos, nada más. Se sintetiza, me parece que se van sintetizando en nuestras cabezas, cosas que, aunque conscientemente decimos no estamos de acuerdo, pero inconscientemente se nos van sintetizando y se nos van como armando dimensiones diferentes en nuestro propio inconsciente. Entonces sí creo en el Homo digital como un nuevo salto cualitativo. Sí pienso que hay una operatoria performativa, intelectual y afectiva novedosa, bebés que con un videojuego se calman
e introyectan una operatoria espacio-temporal perceptual sensorial totalmente diferente a cuando nosotros jugábamos con el sonajero. ¿Sí? Digo, hay un salto cualitativo entre el sonajero, para decir un juguete, digamos, de mi época, y el videojuego que un bebé ya adquiere. Por eso es que me preocupa cuando se patologiza esto, digamos, porque obviamente que posiblemente nuestra generación o mi generación no va a poder abarcarlo. Mirta, nos quedamos sin tiempo, un minutito, medio minuto para cada una para despedirse. Yo le agradezco a Rafael Gómez Carán y Paola Basavilbaso por acompañarme como relatores en esta actividad, y un medio minutito a cada una para despedirse. Cecilia, ¿quieres empezar? Sí, bueno, sí. Nada más en relación a todo esto que se dijo y cómo surgió ahorita otra vez la palabra del inconsciente, ¿no? Se inscribe en nuestro inconsciente, con lo cual creer en el inconsciente, como dice Spilka, me parece que sigue una vigencia. Y nada más diciendo, bendita virtualidad que nos permite congregarnos en este congreso y acercarnos, aunque sea en distancia. Y gracias, y qué rico dialogar. Muchísimas gracias, Ceci. Emma. Yo dejé una cosita que la leo rápido para el final. En medio de un mundo polarizado y de cambios abrumadores, en medio de una pandemia global que arrasa con muchas cosas, persistimos en ser analistas y en trabajar colectivamente. ¿Cómo definir lo que persiste? ¿Podría considerarse que hay producción de subjetividad en el trabajo analítico, en estos encuentros y debates? Arriesgo una metáfora personal. Algo del orden de una construcción a dos puntas ocurre cuando en una sesión un pequeño fragmento de luz muestra una zona oculta que antes no había advertido y logro transmitirlo y producir en mi paciente una sensación semejante. Se trata de dos sujetos que buscan juntos algo que no saben lo que es, dos mentes en movimiento en torno a un objeto que está en la oscuridad, y al contornearlo desde distintas perspectivas en la yuxtaposición de movimientos de ambos sujetos, se produce un juego de luz y sombra, una zona de penumbra, y podemos balbucear algo sobre esa visión inesperada y fugaz. Este fenómeno puede ocurrir también de forma similar en esta búsqueda colectiva, en este tejido que se va produciendo aquí y ahora. Muchas gracias, Emma. Mirta, un minutito, menos de un minutito. Agradezco a todos la posibilidad de pensar in situ, ¿no? Porque uno escribe algo, pero piensa en colectivo, en conjunto, en diálogo, y solamente quiero dejar como señalada una interrogación que voy a retomar en el simposio de APA, que es la diferencia entre incertidumbre y angustia. Me parece que estaba como telón de fondo, no hemos podido abordarla, pero que es la diferencia entre incertidumbre y angustia, que me parece que la pandemia trajo a colación, pero que debemos, me parece, como psicoanalistas, diferenciar, distinguir, profundizar y explorar. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Mirta. Muchísimas gracias a los panelistas, a los relatores y al público que no lo vemos. Es una diferencia virtual muy importante para nosotros que estamos y no los podemos ver, pero muchísimas gracias porque sabemos que están ahí del otro lado, y hasta la próxima actividad del Congreso FEPAL 33 Congreso 2020. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.